¿De cuántas maneras se puede cometer el pecado? El pecado, ya sea mortal o ya sea venial, se puede cometer de 5 maneras. 1, pensamiento. 2, deseo. 3, palabra. 4, 5. Entonces uno puede pecar de pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. Y es grave esto, cuidado. Entonces no solamente pecado de obra, esto sí es el más feo, ¿no? Pero hay pecado también de omisión. Y el pecado de omisión es el más peligroso para los padres de familia, sacerdotes, gente que tiene autoridad. El pecado de omisión, ¿en qué consiste? No hacer lo que tenía que hacer. No hacer lo que tenía que hacer. Entonces, eso es un pecado peligroso. El pecado de omisión, por ejemplo, una persona pudiendo ir al catecismo, pudiendo conocer la doctrina y no lo hace por flojo, peca por ignorante y bien carga con el pecado. El pecado de omisión, el pecado de ignorancia culpable es un pecado de omisión. Dios lo toma en cuenta. Una persona hizo pecados graves, no sabía que era pecado por ignorante, pero esta ignorancia era culpable. ¿Por qué? Porque no se dio la pena de ir a los ejercicios, retiros, estudiar el catecismo, leer libros buenos, ir a misa, todo esto. Entonces él carga con esos pecados. Uno puede pecar de 5 maneras: pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. En general la gente ve cuando hay pecado de obra, va ahí dice ya pequé. Pero el pecado de deseo, de pensamiento, de palabra son pecados graves. Son pecados graves. ¿Cuáles son los pecados capitales, fuente de todos los demás pecados? Son 7. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Ahí 1 Corintios 6, 10 lo dice San Pablo en parte. Los pecados capitales son como la cabeza de los demás pecados. Hace falta luchar enérgicamente contra ellos. No permitir que sus hijos crezcan con estos defectos graves. Después lo pagarán muy caro. Corregir al hijo con bondad y firmeza es un deber y una obra de caridad para con él y la sociedad. Entonces, el que corrige, rectifica a sus hijos, hace obra de caridad con el hijo, con la sociedad. ¿Cuáles son las virtudes opuestas a los pecados capitales? Página 146. Contra la soberbia, la humildad. Contra la avaricia, generosidad, caridad. Contra la lujuria, castidad. Contra la ira, paciencia. Contra la gula, contra la envidia, contra la pereza, hacer sus deberes en su tiempo y rápidamente. Las verdades de la fe católica. Veamos un poco qué dice este rito. Para lo primero, la gracia, es conveniente que él va a confirmarse, se excite por medio de un arrepentimiento sincero a un dolor perfecto de todos los pecados de su vida, haciendo el propósito de enmendarse desde este momento en adelante, para que su vida sea lo que conviene a un adulto espiritual normal, bien desarrollado, no un adulto subdesarrollado, enfermizo, raquítico o enano. Entonces, el que va a confirmarse debe ser un hombre nuevo, renunciar a todas las fechorías, maldades, malas costumbres, pecados que tenía antes y llevar una vida nueva. ¿Por qué? Porque si se confirma sin la debida preparación, oración, reflexión, conocimiento y arrepentimiento y reforma de vida, aunque confirmado, va a quedar subdesarrollado, enfermizo, raquítico, enano. Por ello es sumamente aconsejable, antes de recibir la confirmación, se haga una buena confesión. Entonces, como les dije hace rato, la confesión es un sacramento. ¿Quién instituye la confesión? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando dijo a los apóstoles, reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, a quienes tienen quedan retenidos. Esto es algo serio, no es algo humano. Cuando los protestantes dicen que ellos se consideran directamente con Dios, contradicen la Biblia. Hace poco escuché el testimonio de un sacerdote amigo. Un pastor lo llamó, fue a ver al pastor enfermo, pastor protestante, fue a verlo. Pastor, ¿qué puede para ti?
confesarme, padrecito. ¿Y cómo usted que es protestante, que es que pastor, que no sé, dijo a la gente, confesarte con Dios? Sí dice, pero nunca escuché la voz de Dios que dice, te perdono. Pero yo leo el Evangelio, capítulo 20, 21, 22 de San Juan, dice, reciben el Espíritu Santo. A quienes por los pecados quedan perdonados. A quienes tienen quedan retenidos. Entonces, es algo serio. Y el pastor regresó católico y dijo al padre, mire padre, yo siempre recé, Señor, no quiero morir en pecado, no quiero morir en error. No quiero morir, él murió católico. Entonces es importante siempre de tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. Mire, hijitos, seamos concretos y sinceros con Dios mismo. Dios es el autor de todo y Él sabe qué necesitamos. Además, por ejemplo, además de decir con paz y tranquilidad a un ser humano tus pecados, pero ese ser humano es ministro del Señor. El Padre no perdona por su propia autoridad. Y yo antes de sacerdote nunca confesé a nadie. Y aunque lo hiciera, no valdría. Es Cristo que perdona. Es Cristo que perdona. Entonces, Cristo, dijimos, murió en la cruz el Viernes Santo. Cristo murió en la cruz el Viernes Santo. Y esta salvación que Cristo mereció el Viernes Santo, ¿la comunicó a quién? A sus 12 apóstoles. Cuando Cristo dijo, reciben el Espíritu Santo, a quienes por los pecados quedan perdonados, es Cristo que dio a los apóstoles este poder. San Juan 20, 21, 23, no es algo cualquiera. Cristo dio a los apóstoles el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de consagrar su cuerpo y sangre, el poder de dar el Espíritu Santo, y guiar el rebaño y el poder de perdonar los pecados. Entonces, algo es importante. Ahora, el que se confiesa estando en gracia de Dios, ¿qué pasa? Crece la santidad en su alma. Y el que se confiesa estando en pecado, recupera la gracia. Por ejemplo, un católico bautizado que está en pecado mortal, ¿qué tiene? Tiene fe, esperanza y el sello, carácter del cristiano. Ok, esto tiene. El carácter o el sello. Bien, al confesarse, ¿qué va a recibir? Al confesarse el católico, bien recibe la gracia santi, que es algo divino, que expulsa el pecado, el demonio, nos hace hijos de Dios, herederos del cielo. Y nos da, además de la gracia, nos da la caridad. Gracia y caridad producen el Espíritu Santo en el alma. ¿Sí? Después nos da prudencia, justicia, fortaleza, templanza y nos da los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Entonces, el que estaba en pecado mortal, tenía fe, esperanza. Lo que nos salva tiene que tener la caridad de la gracia para salvarse. Recibe todo este sistema de virtudes del Espíritu Santo. Ahora, supongamos una persona ya está en gracia, ya tiene todo esto. Sin embargo, se confiesa, confesión general, lo que quiera, o parcial, se confiesa. ¿Qué va a pasar por esta confesión? Bien, supongamos esta persona tenía, póngale 25 watts de gracia, de santidad, ¿sí? Al confesarse con arrepentimiento, con dolor, con propósito de llegar a una santidad grande, bien puede llegar a 825 grados de santidad. ¿Sí? En misma proporción crece la gracia, crece la fe, esperanza, caridad, crecen las virtudes y crecen los dones. Todo eso crece en la confesión que uno hace. Por eso, si usted nunca hicieron confesión general, yo les aconsejo una buena confesión, examen de conciencia sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia, pecados capitales y deber de Estado. Todo esto ayuda muchísimo. Y con mucho arrepentimiento. Estamos meditando sobre las disposiciones para recibir bien la confirmación. Hemos dicho, la confirmación debe recibirse en estado de gracia, de santidad, y conociendo las principales verdades de la fe cristiana católica. Y ahí abajo. Entonces, el segundo punto,
Es conveniente repasar el catecismo estudiado para la primera comunión, a fin de recordar las principales verdades que la Iglesia nos manda saber y que por nuestra negligencia nos arriesgamos a olvidar. Entonces, queridos hermanos, si ustedes no conocen las bases del catecismo, tome tu catecismo y no lo suelte. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Después vuelven a leer. Yo les aconsejo esto. Hagan una lección, pregunta, respuesta completa, todas las preguntas, respuestas de una lección. Lean todo. Después vuelvan atrás, pregunta, respuesta y lean lentamente las explicaciones. Y con esto usted puede avanzar bastante. Entonces, si ustedes no reciben una formación de catecismo serio, profundo, en cuarto partes, la fe, el credo, los mandamientos, moral, sacramentos de oración, es el momento. Tome eso y no lo suelten. Que sea su libro de cabecera. Donde quiera que se vayan, ténganlo en la mano esto, ¿sí? Entonces, eso es importante. Aquí no podemos hacer todo debido al tiempo, pero ustedes tienen esta dicha de tenerlo. Entonces, ¿qué dice el Papa San Pío X? Afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la doctrina. Y la causa de todos los males actuales de la sociedad es la ignorancia religiosa. Por lo tanto, los que van a ser confirmados, bien, deben conocer las verdades de la fe que van a profesar, que van a vivir y van también a defender. En segundo lugar, hay que prepararse a recibir el sacramento con fe y piedad, conociendo bien la finalidad de la confirmación, sus efectos, sus frutos que hemos de sacar de ella, y deseando ardentemente recibirlo para ser un digno discípulo de Cristo. Bien, ¿qué dice Santa Teresa de Niño Jesús? Escribía Santa Teresa en su autobiografía: poco después de mi primera comunión volví a entrar en ejercicios. Hace un retiro para ser confirmada. Ejercicios para recibir la confirmación. Me preparé con grande esmero a recibir la visita del Espíritu Santo. Me preparé con gran esmero, no con negligencia, flojera, a recibir el Espíritu Santo. No concebía que hubiese quien no pusiese muchísima solicitud en la recepción de ese sacramento de amor. Ah, qué alegre estaba mi alma. A semejanza de los apóstoles esperaba yo con júbilo el consolador prometido, el abogado que Dios me manda. Me regocijaba la idea de ser en breve perfecta cristiana y de llevar eternamente grabada en la frente la misteriosa cruz de ese sacramento inefable. Pone en nuestra frente una cruz un sello que nunca se borra. No sentí el impetuoso viento de la primera Pentecostés, sino más bien que aquella ligera brisa cuyo murmullo oyó el profeta Elías en el monte Horeb. Recibí aquel día la fortaleza para padecer, fortaleza que me era muy necesaria, pues presto iba a comenzar el martirio de mi vida. Entonces, queridos hermanos, recibimos la confirmación, el Espíritu Santo, como sacramento de la fortaleza. Un niño bautizado es como ese jovencito. Un niño, aunque sea adulto confirmado, es como este hombre. Mire la diferencia. Si haga así, puede caerse, aunque tiene unos kilos, ¿no? Pero un niño bautizado es como un niño. Tiene que crecer, ser adulto, es la confirmación. Por lo tanto, las personas que no son confirmadas, aunque tengan 30, 40, 50 años, son como niños, bebés, no tienen la fuerza del Espíritu Santo. Es importante, gracias. Entonces, otro ejemplo, un niño, un árbol chico, un arbolito chico, uno puede arrancarlo. ¿Sí? Un árbol que tiene, 10 centímetros de raíces, puede arrancarlo cualquiera. Pero un arbolote de 15 metros que tiene 30 metros de raíces bajo el suelo, no se puede arrancar. Entonces la confirmación es esto. La confirmación tiene que llevarnos al estado de adulto. ¿Sí? Fortaleza, adulto. El Espíritu Santo de Dios viene para aconsejar, para guiar, para fortalecer, para proteger, para tener un instinto. Por ejemplo, el don del temor del Señor es algo de la infinita santidad de Dios que uno recibe para tener
amor al bien y asco a lo malo. Porque hoy pecamos tan fácilmente porque no tenemos asco al malo. Pero el que tiene el Espíritu Santo, el don de temor, es tener asco a lo malo, como un bulldozer que elimina todos los obstáculos. ¿Duda?